Muy buena gente a laburar. Bolsonaro es repudiado por la Corte y el Tribunal Electoral. Lo cierto es que este repudio no es más que una jugada política en la cual quieren desmerecer a Bolsonaro, como han hecho todo este tiempo todos los medios de Brasil y todas las encuestas electorales y todos los aparatos del Estado que están de manos de comunistas y gente que solo quiere que Lula vuelva al poder para que le devuelva toda la financiación que le estaba dando a los medios. También Bolsonaro, después de esto, ha respondido muy claramente. Desculpe se vou ser forte agora. É justo quem tirou o Lula da cadeia, quem o tornou elegível, ser o mesmo que vai contar o voto numa sala secreta no TSE? Porque a gente não tem segurança, a gente não tem certeza se o resultado que apresenta é o resultado que é o real. E essa é a única maneira que nós temos de garantir que a democracia existe no Brasil. Con una opinión que comparto mucho, que es que dijo: no aceptaré intimidaciones, seguiré ejerciendo mi derecho a libre expresión, a criticar, escuchar y atender por encima de todo a la voluntad popular. Muy cierto, como es que él es un demócrata en el sentido, no en el sentido progresista que tienen ahora la gente de la palabra, sino en el que defiende la voluntad de la gente en las urnas, y por eso es que está en contra del voto electrónico, que es susceptible a manipulación, y que él cree eso, y que sinceramente eso debe estudiarse y debe analizarse, no simplemente debe rechazarse porque lo dice Bolsonaro. También dijo: juré que daría mi vida por la patria en caso de una agresión externa o interna. Brasil está siendo agredido internamente. La defensa de Bolsonaro hacia Brasil y cómo pone a Brasil primero ante todo es muy envidiable por parte de los argentinos, porque queremos un presidente así. Por otra parte, también Bolsonaro ha cargado en contra de Argentina y ha comparado, obviamente porque son muy parecidos, los gobiernos de Lula y de Alberto Fernández. Y dice que muchos argentinos ya se están yendo para Río Grande, que primero se está yendo a la clase alta y que mucho más tarde, cuando apenas tengan dinero ni una situación económica estable, se va a ir la clase baja, como en Venezuela. Según una encuesta online con casi 4 millones de votos, seguramente al momento de subir esto ya tenga más de 4 millones de votos, Bolsonaro se encuentra con casi un 50% de los votos, lo cual le daría una victoria en primera vuelta. En cambio, Lula tan solo cuenta con poco más de 22%. El resto de candidatos tiene un porcentaje mucho menor, en torno al 10%, Ciro Gómez y Sergio Moro, y el resto muy por debajo. Por tanto, es casi seguro que o Bolsonaro gana en primera vuelta o hay un balotaje entre Lula y Bolsonaro, pero Bolsonaro tiene una ventaja muy enorme y seguramente la polarización que venga en las elecciones más adelante haga que pueda ganar en primera vuelta muy fácilmente, siempre y cuando no haya fraude, obviamente. Y antes de seguir con el video, quería recomendarles nuestro nuevo canal llamado Poder Político, en el que trataremos temas de política a nivel mundial, analizándolos muy objetivamente. Pásense, estarán en la descripción y en el comentario fijado. Muchos están asustados por el crecimiento del dólar en Brasil, pero lo cierto es que si analizamos el último año del crecimiento del dólar en Brasil, tan solo, de hecho ha caído de año a año, ha caído 9 centésimas. Ha pasado de 5,29 hace un año exactamente a 5,20 hoy mismo. De hecho se está manteniendo muy estable. En cambio, el dólar en Argentina, que esto es lo que quería llegar a comparar, el dólar en Argentina como este gobierno argentino, que justamente es precisamente lo mismo que lo que quiere Lula en Brasil, tiene un crecimiento del dólar de casi 30 pesos, un crecimiento de casi un 50%, pasando de 70 a casi 100 pesos. Aparte que en Argentina hay varios dólares, como el dólar extraoficial, también conocido como Blue, que es un dólar el cual no tiene controles, porque encima el dólar oficial está controlado y está regulado, incluso así no hace más que crecer. El dólar extraoficial ya está por encima de los 180 pesos, como el precio real del dólar es altísimo y está casi con un 100% de diferencia con el dólar oficial. Una locura la situación macroeconómica en general en Argentina. En otras encuestas, que no es de Brasil sino de Argentina, más precisamente de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital dentro de la capital de Argentina, Buenos Aires, en la que básicamente tenemos unas encuestas muy interesantes y que muestran una caída leve o un estancamiento de María Eugenia Vidal y de Ricardo López Murphy, dos candidatos dentro de lo que es Juntos por el Cambio. En cambio, si vemos a Javier Milei, un candidato de centro derecha, que para mí es el mejor que tiene la capital, pasó de un 8 a un 11% de los votos, lo cual le permitiría tener, creo, si no hago mal los cálculos, 2 diputados nuevos que se sumarían hacia su bloque, lo cual es muy bueno porque es un candidato muy nuevo, su primera elección, y es totalmente independiente. Aparte que una vez que Ricardo López Murphy pierda la interna con Vidal, debido a que Vidal tiene 32%, pasó de 35 a 32%, y Ricardo López Murphy de 11 a 10% de intención de voto. ¿Qué significaría esto? Significaría que el voto liberal
liberal que tiene Ricardo López Murphy, un voto más de derecha liberal, pasaría mucho para no querer votar a Vidal y a Cambiemos, pasaría a Milei, y Milei incluso podría estar en las elecciones finales después de las PASO, podría estar incluso encima del 15%, lo cual le dejaría muy cerca de poder ganar muchos diputados más hacia un nuevo frente muy interesante en el que busca libertad y alejarse del comunismo y de también los tibios que no son prácticamente ni de derecha de Juntos por el Cambio. La verdad me parece una muy buena estrategia y cómo eso le está sirviendo para crecer mucho y cómo se diferencia claramente de ambos partidos dominantes en Argentina y cómo busca ser un outsider que rompa con el sistema político actual argentino. Y por el otro lado, por el lado kirchnerista más de los corruptos que están en el gobierno, el oficialismo, tenemos que pasó con la intención del 20 al 23% el candidato kirchnerista Leandro Santoro. Lo cierto es que la ciudad autónoma de Buenos Aires casi seguro que gana Juntos por el Cambio y la pregunta es, ¿Milei logrará crecer lo suficiente como para acercárseles más y tener muchos diputados y poder hacerle una verdadera competencia al resto de candidatos? Bueno, eso dependerá de cómo le vayan las PASO y cómo vaya creciendo y acumulando votos para las elecciones generales para diputados de noviembre. Luego de 4 largos meses, un juez ha pedido que se extienda 6 meses más la detención a Yanine Áñez, la expresidenta interina de Bolivia. Como ya saben, hubo unas elecciones en Bolivia que todos tuvimos dudas en el 2019, que fueron las de Evo Morales buscando su 4ª reelección, las cuales claramente fueron un fraude y que tienen pruebas, un montón de pruebas presentadas por la OEA. Así que bueno, básicamente al llegar el MAS a volver al poder los comunistas a Bolivia, hicieron una detención, claramente una persecución política a Yanine Áñez, la cual fue la presidenta interina y la cual no tiene la culpa de que haya sido ella la que haya quedado detrás de la línea sucesoria en el poder en Bolivia. Da igual que Yanine Áñez tenga la ideología que sea, la verdad yo no sé muy bien qué ideología tenía, pero lo cierto es que simplemente era una representante provisional que cumplió su prometido, que era realizar las elecciones en Bolivia y que el pueblo volviera a elegir. Y lo cierto es que su trabajo fue hecho a la perfección, y aunque haya podido cometer errores, es lo que le correspondía, y de hecho la mayoría del gabinete que estaba en ese momento era parte del MAS. Es una mentira que haya habido en Bolivia una dictadura, cuando lo cierto es que ella fue una presidenta que se tenía que encargar de estar ahí, ya que todos los del resto del MAS, todo el vicepresidente, los jefes del Senado, todos que eran del MAS, renunciaron y la dejaron a ella a cargo. Todo esto fue un plan completo de victimización de Evo Morales y cómo realmente él hizo un fraude y por eso se salvó, y todo fue un plan de él para seguir en la presidencia por una 4ª vez consecutiva, que le salió mal, le descubrieron el fraude, la gente salió a las calles, se rebeló a él, la policía no quería actuar reprimiendo al pueblo, y ¿qué ocurrió? Que tuvo que huir y renunciar, y ¿qué hizo? Huyó a México, huyó a Argentina y se quedó fuera. No por nada, porque la justicia lo iba a perseguir si volvía a Bolivia. Tenía que esperar hasta que su partido estuviera en el poder para poder volver a su país. La verdad, una vergüenza. Mientras que en Argentina tenemos políticos que pasan por delante de la gente común, de los ancianos y de todos, vacunando a gente joven incluso, mucho antes que a los demás. Como eso pasa en Argentina, el famoso vacunado VIP que hay acá en Argentina, de muchos políticos argentinos muy poderosos que pasan por encima de la gente y se vacunan con antelación. Tenemos a Bolsonaro, que ha dicho que va a ser el último brasileño que se vacune, y que como él ya pasó la enfermedad y aparte es el jefe de estado, no quiere estar por delante de nadie, quiere vacunarse el último. La verdad, algo completamente noble. Han criticado a Bolsonaro diciendo que estaba loco, que cómo no se va a vacunar, no sé qué, cuando él ya ha pasado por la enfermedad, ya tiene anticuerpos, mientras que en otros sitios como en Argentina literalmente utilizan toda su influencia para poder vacunarse antes que el resto, pasando por encima de todos y haciendo que muchos mueran. Una vergüenza total la situación sanitaria de Argentina, y lo vamos a demostrar en este pequeño informe, que es que básicamente lidera un muy dramático ranking en el que la Argentina tiene mayor densidad de contagios que Estados Unidos, que Brasil, que España, que Italia o que Gran Bretaña, teniendo la más populosa población con mayor cantidad de infectados por millón en el mundo. Eso actualmente. Según el sitio Worldometers, el promedio de casos por millón es de 107.000. En ese ranking no hay ningún país con más de 20 millones de habitantes por delante, lo cual demuestra que la situación argentina está totalmente descontrolada y cómo esa vacunación tan ineficiente que están haciendo, en el que muchos jóvenes están vacunados y muchos ancianos no, por cuestiones políticas, en el que se priorizó la Sputnik en un principio frente a otros laboratorios, hizo que mucha gente mayor ahora no tuviera una segunda dosis después de muchos meses y que esa inmunidad se perdiera por completo y que muchas vidas se perdieran. Si bien Argentina figura en el puesto número 15 con mayor densidad de coronavirus, lo cierto es que el resto de países no tienen casi habitantes, aparte que Bolsonaro fue muy criticado por su manejo en la pandemia. Lo que hizo fue priorizar mucho la economía y priorizar mucho que la gente siga trabajando y dándoles mucha libertad
libertad, y eso fue muy positivo ya que Brasil tiene un crecimiento de la economía enorme en todos los sectores, así que su estrategia claramente fue la correcta, al contrario que la Argentina. Bolsonaro quiere flexibilizar mucho más el Mercosur. Como ya ha dicho el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, si fuera por él, mañana mismo se flexibilizaba el Mercosur y se bajaban los aranceles, pero siguen en negociaciones con el Mercosur y con distintos grupos económicos para poder llevar esto a cabo, y lo cierto es que sí o sí Brasil, sea por dentro, sea por fuera del Mercosur, va a hacer acuerdos comerciales, va a hacer tratados de libre comercio, va a tratar de reducir los aranceles, lo cual es claramente el camino correcto y está yendo hacia una libertad mayor en la economía, lo cual va a llevar a mayor prosperidad a Brasil. Y lo cierto es que tanto Uruguay como Brasil lo están haciendo, incluso Paraguay quiere hacerlo, y la única que queda atrás de todo esto es Argentina, y como por ejemplo el ministro de Desarrollo argentino, que dijo que bajando aranceles no se soluciona nada y que no hay más desarrollo. El propio ministro de Desarrollo diciendo algo que va a generar que nos estanquemos todavía más o que vayamos a peor en Argentina. Diversos comerciantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han denunciado que han recibido por parte de las autoridades que no les dejaban abrir durante la cuarentena en Argentina, y durante las restricciones denuncian que el propio gobierno de la ciudad les pedía coimas a los propios empresarios que tenían sus diferentes locales en cada zona. Las pequeñas familias que no tenían mucho dinero le pedían multas de hasta 200.000 pesos por parte de ese gobierno de Larreta, el cual está en la posición, los gobierna Juntos por el Cambio, el cual es supuestamente el partido de derecha, que ni siquiera es derecha porque son muy moderados, en el que básicamente justamente estas denuncias vienen porque los trabajadores tenían desesperación y se cree que han recaudado millones de pesos con esas coimas, las cuales le pedían a los trabajadores, a los distintos comerciantes del lugar, todo para poder dejarlos trabajar, porque si no los amenazaban con tener multas mayores, las cuales tendrían que pagar si no pagaban esa coima, difundidas principalmente por el medio Data24, un medio muy bueno acá en Argentina, aunque solo es en español. Cuentan toda la actualidad, todas las noticias, y mucha gente hace sus denuncias de ese tipo de cosas que van pasando. No sé si sabían, pero la Argentina tiene un cupo de 1000 personas que pueden entrar cada día a la República, pero lo cierto es que ahora han hecho que el cupo suba a 1700. Una locura, a pesar de que es bueno que entre más gente, que se pueda tener más personas que puedan entrar a su país, que puedan volver y quedó en países varados durante meses, no pudiendo regresar a su país por la falta de vuelos. Y aunque ahora haya sido mayor la cantidad de personas que pueden volver al país, lo cierto es que aún no es un número suficiente y no está completo como para decir que todas las personas que desean volver puedan hacerlo, porque es un derecho constitucional el regresar al país, y se está violando constantemente la Constitución y se está violando constantemente todos los derechos básicos y libertades individuales que deberían tener las personas. Una vergüenza lo que está haciendo este gobierno. Y por esto hay que recordar que por este mismo motivo la candidatura de Gustavo Segre hacia diputado por la ciudad de Buenos Aires ha sido bajada, ya que él no quería hacer campaña a distancia, pero el gobierno lo obligaba al no dejarlo volver a la Argentina. Brasil tuvo en la última semana promedio 32.460 contagios y 887 muertes. Si lo comparamos con Argentina, Argentina tuvo 11.925 contagios, que pasado a la población de Brasil serían 56.047, lo cual sería un 70% por encima de lo que tiene Brasil si tuvieran la misma población. Después, en fallecidos, Argentina tuvo 273, y si lo pasamos a la población serían 1.283. Eso es un 40% por encima de lo que tiene Brasil, por lo cual la situación de Argentina promediando está 50% más de controlada, y los contagios están muy por encima, y seguramente ya lo he advertido, pero casi seguro que en Argentina hay un retraso enorme en el número de fallecidos debido a que sus tasas de muertos son menores que en otros países, teniendo una población peor y mucho menor vacunada que en muchos otros sitios, lo cual demuestra que algo raro está pasando con los números y van a tener que dar explicaciones en un futuro de por qué se da esto. El gobierno aumenta en más de 700.000 millones de pesos dentro del presupuesto. Se hizo a través de un EU, y esto significa que básicamente el déficit va a aumentar 23.500 millones más. Sinceramente la situación argentina es crítica, como tiene un déficit enorme que lo financian con emisión monetaria, convirtiendo a la Argentina en una bomba a punto de explotar, que no se sabe cuándo va a aumentar muchísimo más la pobreza, que ya estamos hablando de niveles de pobreza del 50%, y la verdad es una situación muy crítica, y el gobierno no hace más que echar leña al fuego y hacer que cada vez la Argentina esté más cerca de incendiarse completamente y destruirse. Todo esto simplemente para ganar unos cuantos de votos en la campaña, porque todo esto es por la campaña, porque están a punto de venirse las elecciones y tienen que hacer un gasto mayor, y ahora los del gobierno van a ser todos buenos, se van a hacer los buenos y van a intentar captar la mayor cantidad de votos haciendo estas medidas populistas que no nos van a llevar a nada bueno, todo para intentar ganar y recuperar unas míseras elecciones después de un pésimo mandato que ya lleva casi 2 años. La pobreza se profundiza en la República Argentina. Voy a leer los datos muy simples para que se enteren la situación que está pasando. Esto no tengo ni que opinar prácticamente, porque simplemente hay que leerlo para saber la situación de pobreza que está ocurriendo en la Argentina y el desastre económico que está ocurriendo y que está aconteciendo gracias a este gobierno. Muy sencillo. 6 millones de chicos de hasta 14 años de edad viven en hogares pobres. ¿Qué significa esto?
dijo que en el rango de 0 a 14 años de edad el índice de pobreza alcanza el 53,6%, entre adolescentes de 15 a 29 años el índice alcanza el 47,5%, en adultos mayores la pobreza se duplicó en un año. La verdad una locura como en la gestión que está haciendo este gobierno, como los jubilados pierden, como los jóvenes pierden, y como toda la población pierde, excepto los políticos ladrones que tenemos en el gobierno. Una vergüenza en lo que se ha convertido mi país, pero bueno, vamos a seguir luchando desde acá para poder tener un futuro mejor y haciendo un poco de batalla cultural tanto en Argentina como en Brasil para hacer una diferencia al menos, aunque sea pequeña, que sea una diferencia. Bolsonaro realiza multitudinarias marchas a lo largo de Florianópolis, obviamente en motos y claramente defendiendo lo que es el voto impreso. Decenas de miles de personas en la marcha apoyándolo al presidente y a sus ideas. Con Lula realiza una entrevista, la verdad, en la que miente todo el tiempo para el medio DW en español, el cual ya ha criticado gracias a Bolsonaro y sabemos la tendencia ideológica, así que le han hecho una entrevista a Lula en la cual dice puras mentiras, pero lo más destacable es que compara a Bolsonaro con el nazismo. O sea, no sé qué tenga que ver el nacionalsocialismo con Bolsonaro, pero bueno, aparte que ha dicho que él es la democracia, precisamente él, el cual es un corrupto condenado en primera instancia y a punto de ser condenado en segunda instancia. La verdad, de esa persona no me creo nada. Aparte que habla sobre el cambio climático diciendo puras mentiras. Lo cierto es que me queda pendiente hacer un video del cambio climático en mi canal secundario Poder Político, porque la verdad el cambio climático es una mentira tan repetida a lo largo y ancho de todo el mundo, de todos los políticos en general de izquierda, incluso de mucha gente que supuestamente es de derecha o de centro. Todos repiten esa mentira del cambio climático, cuando lo cierto es que es una gran farsa. Y si bien es real que existe algún tipo de cambio climático, no hay que alarmarse, y lo que no existe es el alarmismo climático. O sea, el alarmismo climático es simplemente una utilización política, porque claramente los países para desarrollarse necesitan contaminar. Esto pasa con todo, ¿no? Y aparte que los principales contaminantes son Estados Unidos y China. Lo cierto es que Brasil no representa un gran porcentaje de esa contaminación global, así que la verdad no me vale ese argumento. Dice muchas más cosas, pero requieren mucho más análisis, así que cualquiera que la quiera ver, la entrevista está en el canal DW en español, aunque bueno, la verdad dice las mismas mentiras de siempre. Javier Milei, economista argentino, muy conocido por la gente y muy querido por la gente, lanza su campaña como candidato por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a diputado. La verdad, encabeza una lista muy buena con gente muy valiosa que busca la verdad y que es en general gente de centro derecha, muy valiosos. Si estuviera en la capital seguramente votaría por él. La verdad es un economista muy bueno, es una persona que representa las ideas correctas, que siempre se ha opuesto al feminismo, se ha opuesto a un montón de corrientes ideológicas en general de la izquierda y ha dado una batalla cultural enorme. Cientos de personas se reunieron en la plaza, aparte de tener el apoyo de mucha gente joven. Por suerte en Argentina mucha gente joven está despertando y ya la mayoría de los jóvenes apoyan a candidaturas más de derecha, más liberales en lo económico, ya que el establishment y a lo que se tienen que revelar los jóvenes es a los políticos que están hace mucho, que en general representan las ideas del estatismo y de la izquierda. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse y compártanlo con todos. Hasta la próxima. Y si te gustó este video, recordá que podés ver más similares a continuación.